Bienvenidos, ya estamos aquí en Expresiones, media hora de cultura, arte y por supuesto ocio creativo. Vamos a hablar de un festival muy importante, se realiza en el corazón de nuestro país, por supuesto en la Ciudad de México. Estamos hablando del Festival del Centro Histórico, este festival que llega a su edición número 33. Para ello tenemos aquí a su director artístico, Sergio Vela, bienvenido. Encantado, Oliver, de estar contigo platicando un rato sobre este festival. ¿Cuál es la vocación de este festival? Afortunadamente, el país ya tiene pues, una serie de festivales de sur a norte, ¿no? Desde Mérida hasta Tijuana. Ensenada o Tijuana, efectivamente. Mira, el Festival del Centro Histórico es hijo, hasta cierto punto, del festival que es madre de todos los demás festivales de México, que es el Cervantino. Cervantino, claro. Comparte con el Cervantino esa vocación multidisciplinar. Sin embargo, me parece que el Festival del Centro Histórico tiene dos características que lo hacen absolutamente especial. En primer lugar, que se trata de un festival gestionado por una institución de derecho público, es decir, un patronato claro. Sin ánimo de lucro que recibe apoyos de instituciones privadas. Entonces, no es una institución pública, sino que ha concitado el apoyo del sector privado y además del sector público en un mismo propósito. ¿Eso permite más libertad al momento de decidir qué artistas se invitan, por ejemplo? Pues mira, más que otra cosa, lo que permite es que haya una flexibilidad en las formas administrativas, porque la verdad es que en México existe una larguísima tradición de ausencia de censura en las instituciones públicas, de tal manera que no hay este concepto de libertad o restricciones a la libertad para hacer invitaciones. Más bien se trata, digamos, de un modelo ejemplar, porque la cultura, el arte, necesita de esa suma de voluntades para multiplicar los beneficios. La segunda característica esencial del festival es que nació hace 33 años con el propósito de fijar la mirada sobre esos inmuebles, sobre ese patrimonio cultural de la humanidad que estaba absolutamente abandonado y depredado, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Claro. Hay que recordar que ese centro histórico antaño era simplemente la Ciudad de México y es la ciudad que le da nombre al país. Entonces, claro. Afortunadamente, junto con muchas otras iniciativas, a lo largo de estas décadas se ha rescatado paulatinamente la vida cultural, la vida artística, los recintos, la vida urbana, la gastronomía, los museos, etcétera, etcétera, de tal manera que el festival es como una especie de inyección de energía, de vitalidad, siempre en primavera, este periodo que coincide incluso con la Semana Santa, la última semana del festival es Semana Santa, de tal manera que el público puede acudir a una oferta cultural muy amplia, marcada justamente por criterios de diversidad y calidad. De hecho, buena parte del festival se desarrolla en espacios públicos, en plazas públicas. Así es, y gratuito, con espectáculos gratuitos. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene una iniciativa con una convocatoria para que grupos de teatro en distintos barrios y demás hagan sus propuestas, pasa por una selección y entonces se presenta una serie de actividades teatrales, 8 grupos en distintas plazas de manera gratuita a lo largo de todo el festival, y luego la culminación del festival ocurre con el concierto en homenaje a Dámaso Pérez Prado en el Zócalo. Previamente habremos tenido un concierto ahí también en el Zócalo en homenaje a Javier Batis, es decir, el rock mexicano, claro. Y después el mambo. Habiendo comenzado este jueves, vamos a comenzar el jueves 30, con ópera. Entonces, digamos, si uno ve de ópera Monteverdi hasta Pérez Prado, dice uno, pero ¿qué clase de variedad es esa? Es un gran viaje, sí. Sí, pero no es simplemente rellenar compartimentos estancos para palomear, sino una auténtica articulación. Mira, ejemplarmente, partimos con Orfeo de Monteverdi, ajá. 450 años del nacimiento de Monteverdi, pero en versión reorquestada de Bruno Maderna de hace 50 años, con instrumentos modernos, claro. Con una puesta en escena semi-escenificada, muy fresca, con cantantes jóvenes, pero con un director de orquesta italiano muy experimentado, Guido María Guida. Empezamos con ópera. Empezamos con ópera, pero a partir de Monteverdi viene el grupo La Veneciana para hacer Monteverdi sacro y profano, pero también Monteverdi vía jazz. Entonces se abre la rama del jazz en el festival, claro. Y entonces viene Misha Mulo Babado, o tenemos a Luis Felán o Hugo Fernández, y eso nos lleva a la cultura popular que nos lleva hasta el rock o hasta Pérez Prado. Es decir, se trata de una serie de ramificaciones, de tal manera que la programación no sea un mero añadido, sino que tenga consistencia, claro. En su conjunto. Porque al final de cuentas, tener a una compañía como el Teatro Rustaveli de Georgia haciendo masterclass en georgiano en el Teatro de la Ciudad, con el público en el escenario y la sala del teatro como fondo escenográfico, puedo decir, bueno, ¿y por qué hacer una obra de teatro en georgiano? Porque el arte no conoce fronteras, claro. Porque podemos
hacer convivir eso con la nueva puesta en escena de La hija del aire de Calderón de la Barca con la Compañía Nacional de Teatro. Claro, como bien la ópera puede estar en italiano, puede estar en francés, ¿no? Y al final de cuentas, un festival como este está llamado a tender puentes de entendimiento, fraternidad, porque finalmente conocer a los demás, conocer al otro, permite que afirmemos nuestra identidad, pero también nos reconozcamos como parte de una misma especie. Eso es importante. ¿Cómo están llegando a estos nuevos públicos, a los jóvenes, que tal vez no conocieron, por ejemplo, un centro histórico depredado, ¿no? Como estaba, digamos, antes de los 80s? Estamos hablando de los 90s para acá más o menos, es que el centro histórico se ha rescatado principalmente en los 2000s. Efectivamente. ¿Cómo llega bueno, a estas mira, nuevas generaciones? por una parte, la labor de divulgación, espacios como este, pero también redes sociales nos permite, bueno, llegar a muchísimo público. Hemos visto que hay gran avidez y por otra parte, el contenido mismo del festival es totalmente accesible, es decir, ir a un concierto con el cuarteto Átaca en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso para escuchar en Viernes Santo las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, o haber pasado por el Colegio Nacional para discutir sobre ciencia o sobre humanidades o sobre arte con actividades gratuitas. Toda nuestra oferta académica se hace de la mano del Colegio Nacional y eso es de veras extraordinario porque el colegio también es un cenáculo que implica la inteligencia en su más amplia expresión diversa, ¿no? Entonces justamente de lo que se trata es de que el festival sea totalmente accesible y que convoque, digamos, el interés del público joven, al igual que el del público más experimentado. Es que tal vez los 4 grandes ejes es música, teatro, ópera y danza, sí, pero además hay toda esta parte académica y hay exposiciones. Son 3 exposiciones en museos. Efectivamente, porque hay una serie de museos muy importantes que tienen sede en el centro histórico y que nos brindan la posibilidad de divulgar lo que están haciendo, o tenemos también, por ejemplo, sumando esfuerzos con las actividades que hay en la Sinagoga Histórica Justo Sierra, lo mismo con exposiciones, que con conferencias, que con visitas guiadas, etcétera. Entonces, la verdad es que hay un programa muy amplio que comienza este jueves 30, es decir, dentro de 3 días estaremos en Bellas Artes abriendo, y que durará hasta el domingo de Pascua, que es el domingo 16 de abril, efectivamente. Es un festival muy largo. Pues son 17 días de estar con actividad cotidiana, pero bueno, finalmente creo que es un paréntesis en el ritmo regular, ordinario de la vida, y creo que de eso se trata también un festival, es decir, crear esas condiciones para poder enfocar la mirada sobre las artes en una circunscripción muy particular que es justamente el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sergio Vela, que ha sido director de ópera en Bellas Artes, director del Festival Internacional Cervantino, ¿no? Y que 9 años, sí. El padre, el Festival Padre, ¿no? Sí. Del Centro Histórico. ¿Cómo ve el Festival del Centro Histórico al futuro? ¿Hacia dónde tendría que ir? Pues yo creo que de lo que se trata es de fortalecerlo. Justamente lo que necesitamos es tener una mayor holgura presupuestal, porque sabemos que estamos viviendo momentos de restricción, pero a pesar de las restricciones, ahora sí que contra viento y marea, contra crisis económicas, contra cambios políticos que han transformado la vida de la capital, pues simplemente pensemos que antes de 1997 no había gobierno electo en la Ciudad de México, algo que quizá muchos jóvenes hoy ni siquiera vislumbran, ¿no? Por supuesto. Haber pasado por terremotos, etcétera, y nunca se ha interrumpido este festival. Entonces, ahí está buena parte de su fortaleza. ¿Qué necesitamos? Pues arraigarlo más. Necesitamos persistir en allegarnos los recursos, en concitar los apoyos, en llegar a los acuerdos para garantizar su continuidad y tener una posibilidad de producción y coproducción con mayor antelación, justamente con el ánimo de siempre atraer las mejores expresiones al centro histórico. En esos términos, ¿cómo le va al festival en términos económicos, en taquilla? ¿Consigue ser autogestivo? No, porque en realidad se necesitan los subsidios, tanto públicos como privados. Como toda institución artística que no busca lucro, es imposible que se mantenga con la venta de boletos, porque no es un criterio comercial. Es decir, la venta de boletos nos ayuda a aliviar, digamos, el presupuesto, pero no resuelve en forma alguna la cuestión presupuestal, porque los boletos tendrían que ser carísimos y la verdad es que tratamos de que tengan una enorme accesibilidad. Hay muchísimos descuentos, no son particularmente caros, cuestan más caras muchas expresiones comerciales, por ejemplo, y por otra parte tenemos un amplísimo número, como hemos mencionado, de eventos gratuitos. Pues ahí está, la invitación a que se echen la gente a las calles. Permíteme dar la página, que es www.festival.org.
Repito, ahí viene la cartelera completa. Así es, www.festival.org.mx, está toda la cartelera, el anuncio de los horarios, los recintos, etcétera. Y de veras, Oliver, muchísimas gracias por tener esta oportunidad de platicar contigo. Siempre es grato platicar de este tipo de actividades, de proyectos. Encantado. Pues ya lo sabe, el Festival del Centro Histórico a partir de este día 30 hasta el 16 de abril.